Listo. ¿Cómo están mis alumnos? Gracias. ¿Cómo están mis alumnos hermosos? Muy buenos días. Espero que estén bien todos, hijos lindos. ¿Sí? Extrañando a su Miss Abigail. El alma de Abigail está con nosotros, dice así, sí, chicos. ¿Ah? Hola, mis amores, ¿cómo están? No se sientan solos, chicos. Aquí tienen a su tutor también. ¿Ya, chicos? Bien. Hago un ratito mi pizarrita y empezamos. ¿Sí? ¿Cómo están mis amores hermosos? Los voy a saludar primero, ¿sí? Aquí está mi Sarita, Niurka, Alessandra, Eduardo, está Rebeca de mi corazón, Stephanie, hola mi amor bonita, ¿cómo está mi bebé? Barbie, Amy, ¿cómo está mi Diego hermoso? Robin, ¿cómo estás, hijo lindo? ¿Tutor? Sí, por hoy tenemos un tutor, por hoy. Solo por hoy, su Miss está mal, chicos, está enfermita, su tutora. Sí, ya estará con ustedes luego ya también. ¿Cómo está mi Yasmín? ¿Cómo estás, Andri? Carlitos, ¿qué tal? No le he preguntado su nombre, le voy a preguntar cuál es su nombre, ¿ya, chicos? Sí, está malita, sí, chicos, sí. Así que esperemos que se recupere pronto. Leonela, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo está mi Alison preciosa? Sí, la extrañamos, ¿no, chicos? Sí, extrañamos sus risas, ¿no? Ya, pero tienen mis risas ahora, jajaja, ¿ya? Ahora sí. Un ratito, chicos, empezamos. Terrible tu Miss. Sí, me tienen a mí, chicos. Los quiero mucho, ¿saben? A ver, un ratito y empezamos, hijos lindos. Un momentito y empezamos. Que hoy tenemos una ardua labor, chicos. Tenemos que hablar de todo el verbo. De todo el verbo vamos a hablar ahora. Sí, me tienen a mí, mis amores, me tienen a mí y siempre me van a tener. Hace que la pérdida duela menos, dice. No, pero no digas eso, como que la pérdida, no digas eso. Su tutora se tiene que mejorar rapidito se tiene que mejorar. Sí. Se hace querer mucho a su tutora, ¿no, chicos? Y se hace extrañar bastante, ¿no? Tiene una muy buena vibra su tutora. Desde que la conocí me cayó muy bien, chicos. Me cayó pero muy bien me cayó su tutora. Es bien linda ella, bien cariñosa se le nota. Esta piscina de acá. A ver, esta de acá. Voy a cerrar la puerta ya, chicos. Se está escuchando la voz del otro profesor. ¿Sí? A ver. Ya, ahora sí. Extrañas molestarla. Te pasas. La amamos. Sí, es bien linda la tutora. Es muy linda su tutora. Sí, estás alucinando, sí, Rebequita. Estás alucinando. ¿Cuál es su nombre, tutor? Me preguntan los chicos. Joseph. Su tutor por ahora es, hasta que su tutora se mejore, es Joseph. ¿Ya, chicos? Sí. Ya, ahora sí. Vamos a empezar definiendo el verbo. Hoy vamos a hablar sobre todo el verbo, ¿ya, chicos? Vamos a definirlo primero según su significado. El verbo es aquella palabra que indica... ¿Qué indica un verbo, chicos? Indica una acción, ¿verdad? Que indica la acción del sujeto. Por ejemplo, verbos como ¿cuáles? Verbos como bailar, comer, el verbo vivir, el verbo sentir, etcétera, etcétera. Tragar. Todo verbo te indica una acción, ¿sí? Bien, ahora, vamos a definir al verbo según el criterio morfológico. Hablemos de la estructura del verbo. El verbo es una palabra o categoría gramatical variable o invariable. ¿Qué dicen, chicos?
¿El verbo es una palabra variable o invariable? Variable. Muy bien, muy bien. El verbo es una palabra variable. Y es variable porque tiene 5 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los 5 accidentes del verbo? Número, persona, tiempo, modo y aspecto. Por ejemplo, si tenemos el verbo, tiempo es uno de ellos. Muy bien, mi Amy. Por ejemplo, tienes la palabra bailar, ¿ya? Bailar. ¿Cuál es la raíz de bailar? Bail. Vamos a conjugar el verbo bailar en tiempo pretérito. En tiempo pretérito digo yo bailé, tú bailaste, él bailó. Aquí, bail, ¿qué tipo de morfema es? Bail es el morfema lexical, ¿sí o no? El morfema lexical, ¿por qué? Porque te está indicando el significado principal de la palabra, es la base de la palabra. Muy bien, hijos, excelente. Ahora, cuando yo digo yo bailé, tú bailaste, él bailó, esa E, haste O, te está indicando los accidentes. Por eso lo llamamos morfema flexivo, ¿sí? Y en el caso del verbo, este flexivo es eso, correcto, muy bien, Amy. Ese es un morfema flexivo, muy bien, chicos, sí. Morfema flexivo amalgama. ¿Por qué amalgama? Porque este flexivo, por ejemplo, hablemos solamente del morfema flexivo E. Esta E te está indicando los 5 accidentes del verbo. ¿Cómo así, profe? Ya, mira, te está indicando, por ejemplo, el accidente de persona. ¿A qué persona nos estamos refiriendo? Yo bailé. Yo soy la primera persona, ¿de acuerdo? A ver, ¿a qué número nos estamos refiriendo? ¿Al singular o al plural? ¿Número? Singular. ¿Número? Singular. Yo, singular, ¿sí o no? A ver, ¿a qué tiempo nos estamos refiriendo? Si yo bailé, es tiempo presente, pretérito o futuro. Muy bien, chicos. Tiempo al pasado lo vas a llamar pretérito, ¿de acuerdo? Tiempo pretérito, ¿sí? Muy bien sus respuestas, chicos. Ahora, y el modo. El modo nos va a expresar la intención o actitud del hablante. Cuando yo quiero informar, utilizo el modo indicativo. Cuando quiero expresar deseo o duda, el subjuntivo. Y si quiero ordenar, imperativo. Excelente, ahí me están respondiendo. Si yo digo que yo bailé, estoy informando, modo indicativo. Ah, ya. Y el aspecto. El aspecto nos va a determinar si la acción se acabó o continúa. Y si digo que yo bailé, ¿la acción se acabó o continúa? ¿Qué dicen, chicos? La acción se acabó o continúa. Si se acabó, es perfectivo. Si continúa, es imperfectivo. Muy bien, eso es. Muy bien está Stephanie, Amy, correcto, Alessandra. Bien. ¿El aspecto cómo es? Perfectivo. ¿Por qué? Porque la acción se acabó, así como tu relación, ¿ya? Acción acabada. Muy bien. Ahora, definición lexicológica. La lexicología estudia el inventario de palabras en una lengua. A ver, mis hermosos, el inventario de los verbos, ¿cómo es? ¿Abierto o cerrado? Ya, no lo vuelvo a decir, ya. Te hago recordar, ya, está bien, no digo nada. A ver, lexicológicamente, tú sabes que el inventario de los verbos, ¿cómo es? Abierto, así como tú lo has señalado, ¿sí? El inventario es abierto. ¿Por qué abierto? Porque se pueden crear más verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo chatear o tenemos el verbo tuitear o tenemos el verbo surfear, entre otros. Es posible la creación de más verbos. Inventario abierto. Tunear, dice, pero no existe tunear, cachimbear tampoco, migajear, no te pases, eso solo lo haces tú. ¿Qué es eso? Dice. Ya, se pasan ustedes, ¿no, chicos? Bien. Número 4. A ver, definición. Definición lexicológica, ya la tienes. Definición sintáctica. Chicos, ¿qué estudia la sintaxis? Tan lindos mis hijos. A ver, la sintaxis estudia la función de las palabras. ¿Cómo funciona el verbo dentro de la oración? Whatsappear no está registrado en el diccionario, hijos, no está.
Ahí sí se ponen las pilas. Sí, pues así son, Niurka. Luego están llorando, ¿no? A ver, sintácticamente, ¿cómo funciona el verbo? Por ejemplo, cuando tú sabes que ella no te ama, ¿verdad? Y ahí tú sigues insistiendo. Ella no te ama. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ama. ¿Quién no te ama? Ella. Ella es tu sujeto, o al sujeto también lo llamamos frase nominal. Y al predicado también lo llamamos frase verbal. Y eso, mi amor, sí, frase verbal. Ahora, ¿y el verbo cómo actúa? Eso, como núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. Eso es, mis alumnos. Eso es. Entonces, el verbo es el núcleo de la frase verbal o predicado. Así funciona. Sintácticamente, el verbo funciona como el núcleo de la frase verbal o también conocido como predicado. Núcleo de la frase verbal o predicado. Muy bien, chicos. Seguimos. Hemos terminado con la definición del verbo. Ahora, vamos a hablar sobre los accidentes gramaticales que tiene. El verbo tiene 5 accidentes gramaticales. El título que tienes tú para esta semana es flexiones del verbo, ¿sí o no? ¿Qué es eso, profe? Las flexiones es lo mismo que decir los accidentes del verbo. ¿Bien? De eso vamos a hablar. Número 2, flexiones o accidentes gramaticales del verbo. A ver. Ya sabes que existen 5 accidentes gramaticales del verbo. ¿Sí? 5 accidentes gramaticales. Vamos a ver. 5 accidentes gramaticales. Empecemos por el accidente de persona. ¿Cuántas personas gramaticales existen, chicos? ¿Cuántas personas gramaticales existen? 3. 3, ¿verdad? ¿Tú eres, mi amor? Disculpa. ¿Tu nombre es? Niurka, Miss. Ah, Niurka, ya, mi amor, sí. Niurka. Muy bien, cariño. Ahora, mira, 3 accidentes gramaticales. 3 personas gramaticales. Yo primera, tú segunda, él tercera. Y en plural, nosotros primera, ustedes segunda y ellos tercera. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a conjugar entonces un verbo en primera, segunda, tercera persona. Y también vamos a hablar del número. Número que puede ser singular o... Hay 2 números, ¿verdad? El singular y el plural. ¿De acuerdo? Persona y número. A ver, personas ya sabes que son solo 3. Son 3. Y números son singular. Son el singular y el plural. Bien. Singular y el plural. Ya, vamos a conjugar el verbo. A ver, el verbo cantar. Muy bien, mis amores, muy bien. El verbo cantar. Vamos a conjugarlo en primera, en segunda y en tercera persona. En número, singular y plural. La raíz o morfema lexical de cantar es cant. ¿Sí? Cant. La raíz no cambia. Aquí tienes cant, otra vez cant, cant. Ahora, lo que va a cambiar es el morfema flexivo. Vamos a conjugar el verbo cantar en tiempo pretérito, ¿ya, chicos? Entonces yo digo, yo en pretérito, yo canté. Tú cantaste y no cantaste. No se dice cantaste, ¿verdad? Muy bien. Él cantaba también, pero sería un aspecto imperfecto. ¿Correcto, mi amor? Sí. Yo canté, tú cantaste. Él cantó. Muy bien, Niurka. En plural, nosotros cantamos. Ustedes cantaron y ellos cantaron. Pero ¿saben, chicos? En América nosotros utilizamos el ustedes, pero en España se utiliza otro pronombre, el pronombre vosotros. Y no decimos vosotros cantaron, sino vosotros cantasteis, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, cantasteis. ¿Qué ocurre? En América coinciden la segunda y la tercera persona del plural, porque digo, ustedes cantaron, ellos cantaron. Pero en España no.
porque se dice vosotros cantasteis y ellos cantaron. En España sí hay una distinción. Profe, ¿yo tengo que aprender la conjugación de España? No, tienes que aprender la conjugación de América. Entonces vamos a utilizar el pronombre ustedes. Pero ahí lo tienes también, para que sepas que hay una diferencia en España. ¿Bien? Ahora, chicos, aparte de la persona y el número, tenemos el aspecto. El aspecto nos va a determinar si la acción se acabó o si continúa. Por eso tenemos dos aspectos. ¿Cuáles son? El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo, ¿sí? Número 3, hablemos del aspecto. Hay dos aspectos que son el perfectivo o perfecto, que te indica que la acción se acabó, y el imperfectivo o imperfecto, que te indica que la acción continúa. Bien, entonces, perfectivo, acción acabada, acción concluida. Imperfectivo, acción que no acaba, es decir, que está en proceso. Acción en proceso. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿cantáis? Me dicen. Mira, en presente sería vosotros cantáis. En pretérito sería vosotros cantasteis. Y en futuro sería vosotros cantaréis. Así es, va a depender del tiempo. Así es, Sarita. Así es, cariño. ¿Bien? ¿Quedó? Ok, seguimos entonces. Bien, vamos a conjugar el verbo amar. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Muy bien, Rebequita. Del verbo, la raíz de... no, la raíz no. Vamos a conjugar el verbo amar en pretérito. Chicos, si esa persona les dice, yo te amé, ¿te sigue amando? Dime, si te dice yo te amé, ¿te sigue amando? No. Ya no te ama, ¿sí o no? Sí, ya no te ama. ¿Quién ha hablado? ¿El varón quién es? ¿Miguel? Sí, Miss. Sabía que eras tú, Miguel, sabía que eras tú. Muy bien, entonces, si te dice yo te amo, significa que ya no te ama. Esta acción se desarrolló en el pasado y se acabó. Pero ¿qué tal si te dices, si tú lo sabes, Niurka, tú lo sabes, así que por favor, fuerte, ya te he dicho, ya te he dicho. Ahora, si te dice yo te he amado, ¿todavía te ama? Yo te he amado, ¿te ama? Milagritos, date cuenta, no te ama. Leonela, no te ama, entiéndelo. No creo. Dice, no te ama. Yo te he amado. Si te dice yo te he amado, es lo mismo que te diga yo te amo, solo que esté en forma compuesta, nada más. Ahora, si te dice yo te amaba, ¿todavía te ama o ya no te ama? ¿Te ama o ya no? No, ahora sí, mira, ahora sí te ama. No es lo mismo que te diga yo te amé a que te diga yo te amaba. Si te dice yo te amé, te está diciendo, te amé en el pasado, pero ya no te amo más. Pero si te dice yo te amaba, te está diciendo, te amé en el pasado y te sigo amando. La acción que empezó en el pasado continúa en el presente. Así es, aún te ama. Así es, Alessandra. Al menos en el ejemplo, mi amor, al menos en el ejemplo. Ahora, ¿y cómo sería en presente? En presente sería yo te amo. Y si te dice yo te amo, no ha terminado, está en proceso. Chicos, ¿cómo sería en futuro? En futuro es yo te amaré, sin llorar, mi amor, sin llorar. Si te dice, Giancarlo, yo las amo, dice, pero ellas no te aman, Giancarlo. A ver, mira. Si te dice yo te amaré, te está diciendo, en el futuro te voy a amar, pero ¿te dice que te va a dejar de amar? ¿O no te lo dice? Yo te amaré, te está diciendo, en el futuro te voy a amar, pero ¿te dice que te va a dejar de amar? No te lo dice. Entonces, ¿cómo es? Es imperfecto. Yo te amaré. Pero ¿habrá alguna forma para que tú le digas a esa persona, te voy a amar en el futuro, pero te voy a dejar de amar con un solo verbo? Si hay una forma, chicos. Así le vas a decir, así, mira, yo te habré amado. Si le dices yo te habré amado, le estás diciendo, en el futuro te amaré, pero te dejaré de amar. Profe, no entiende ese futuro. Ya, por ejemplo, digamos que Alison, ¿cuántos años, Alison, se puede saber cuántos años tienes, Alison?
¿Cuántos años tienes, mi Alison? Alison tiene 19. Muy bien, mi amor. Entonces, cuando Alison tenga 20 años, habrá ingresado a San Marcos. En el futuro, Alison ingresará. Pero luego de que ingresa, ¿sigue ingresando? Ah, no, ¿verdad? Ingresa y se acaba la acción. Ese es el futuro que acaba. Ahora, cuando Alison tenga 25 años, se habrá graduado. En el futuro, Alison se va a graduar. Pero luego de que se gradúa, ¿se sigue graduando? Ya no. ¿Se dan cuenta? Ese es el futuro que acaba, chicos. ¿Se entendió? ¿Me responden, Sí, hijos? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien, Niurka, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, Barbie, correcto, Rebequita, Alison, excelente, mis alumnos. Seguimos, Sarita, bien, Carlitos también conforme, dice. Ya, a ver, siguiente accidente, hablemos del tiempo. Ese tiempo que perdiste a su lado, mi amor, ese tiempo que perdiste a su lado. Hay 3 tiempos. ¿Cuáles son? El tiempo pretérito, el tiempo presente y el tiempo futuro. Presente, pretérito y futuro. Bien, esos tiempos pueden tener una estructura simple o una estructura compuesta, ¿ya? Sin llorar ahí, mi amor, sin llorar, ya sabes. A ver, el tiempo. Hablemos de los 3 tiempos. El tiempo pretérito, ya no le digas pasado, dile pretérito, ese es el nombre correcto. El tiempo presente y el tiempo futuro. Presente y el tiempo futuro. Ahora, estos tiempos pueden ser simples. ¿Cuándo, profesora? Cuando están formados por una sola palabra. Ah, buena pregunta, sí. Eso también lo voy a mencionar. Gracias, hija. Sí, mejor. Gracias por tu observación. Miren, ¿cómo me doy cuenta de que el pretérito es imperfecto? Escúchame, cuando tú tengas un pretérito, es decir, un pasado, que tiene a bahía, es imperfecto. Pero si no tiene a bahía, es perfecto. ¿Cómo que a bahía, profesora? En vez de decir yo te amaba, te pudo decir yo te quería. Entonces, siempre que tú tengas aba o tengas ia, de frente es imperfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y cuando tu pretérito no tenga aba ia, es perfecto. Eso es. Muy bien. Gracias, Amy. Gracias, Stephanie. Gracias, cariño. Muy bien. ¿Sí? A ver, chicos, ok, continúo. ¿Cómo que cloroformo? ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? Te pasas, Carlos. A ver, tiempo simple y tiempo compuesto. A ver, miren, pretérito. Hablemos del pretérito. El pretérito de comer. A ver, comer. En pretérito yo comí. En presente yo como. Y en futuro yo comeré. Ahora, la forma compuesta de comer, muy bien, gracias hijos, muy bien sus respuestas. Ahora, la forma compuesta de comí es yo he comido. Profe, ¿por qué se dice compuesto? Ah, ya. Un verbo en tiempo compuesto, ¿qué estructura tiene? El compuesto tiene la estructura haber más un participio. ¿Qué es eso, profe? ¿Qué es un participio? Ah, ya. Un participio es un verboide que tiene las terminaciones ado-ido. Por ejemplo, de amar, amado, de comer, comido. De romper, ¿cómo se dice de romper? Cuando te dice yo te quería, es imperfectivo, mi amor. Es imperfectivo porque tiene sonido ia. Así es. A eso. De romper sería roto. De imprimir sería impreso, aunque también la forma imprimido es correcto. Y de decir, no se dice decido, se dice dicho. Por eso los participios tienen terminaciones ado, ido, tos o cho. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es. Nada de rompido, claro. A ti no te han rompido el corazón, ¿verdad? A ti te han roto el corazón, ¿sí? Muy bien, eso es. Así es. Imprimido, sí. Imprimido es correcto. Aunque siempre cuando tú dices... por ejemplo, este documento está imprimido y te dicen, no se dice imprimido, se dice impreso.
te corrigen mal. Es correcto también, imprimido e impreso, sí. Está mal corregido. Ah, sí, pues a veces nos corrigen mal, ¿no, chicos? Pero ya saben, las dos formas son correctas. Bien, ahora, pretérito he comido. ¿Cómo es el futuro? Yo habré comido. Habré comido. Chicos, y en el presente, en el indicativo, es decir, cuando tú informas, no existe un presente compuesto. ¿Cómo que no, profesora? Si yo digo, por ejemplo, yo digo yo estoy comiendo sanamente. Pero ¿qué ocurre aquí, chicos? ¿Cuál es el verbo aquí? Díctenme, por favor. Díganme, por favor, ¿cuál es el verbo? De correr, corrido, sí. ¿Cuál es? Comiendo. ¿Solo comiendo? ¿Yo comiendo? ¿Tú comiendo? ¿Él comiendo? No. ¿Qué le falta? Estoy, eso es. Esa es la respuesta, chicos, muy bien. A ver, mi Niurka, estoy comiendo, ¿sería lo correcto, sí o no, mi amor? Profe, ¿cómo me doy cuenta de que todo esto es un solo verbo? Porque lo puedo reemplazar por una sola palabra. Porque en vez de decir estoy comiendo, ¿qué podría decir? ¿Podría decir? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo como sanamente. Profe, ¿y ese es un verbo compuesto? Muy bien, Amy, Milagritos, Giancarlo. Ese no es un verbo compuesto, hijos. ¿Qué llamamos a estoy comiendo? Mira, no tiene la estructura ser más participio. ¿Qué tiene entonces, profesora? Estoy es el verbo estar. Y ando, yendo, comiendo es un gerundio. Entonces, esto ya no es un verbo compuesto. ¿Cómo llamamos a esta estructura, chicos? A esta estructura la llamamos perífrasis. Acá tenemos una perífrasis verbal. ¿Sí? Esta es una perífrasis verbal. Para que sea un verbo compuesto, únicamente puede tener ser más participio. Si no tiene, únicamente debe tener haber más participio. Si tiene otra combinación, ya es una perífrasis verbal. Así es. Lo bueno que lo estás recordando, Niurka. Es importante eso, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lo importante es que lo recordaste, mi amor. Muy bien, Eduardo. Correcto, hijos. Perífrasis verbal. Amy, sí. Alessandra. Cierto, dice Niurka. Bien, ahora... Profe, ¿y hay más formas de perífrasis verbal? Claro. Por ejemplo, Niurka, no lo vuelvas a perdonar. Niurka, ya te he dicho, Niurka. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Vuelvas a perdonar, ¿sí o no? Alessandrita, ¿sí? Muy bien. Amy. Niurka, ¿qué dices? Estabas hablando y te corté, creo. Sí, dije, vuelvas a perdonar, que era el verbo. Correcto, mi amor. Porque esto tú lo puedes reemplazar por una sola palabra y decir, no lo perdones, ¿sí o no? No lo perdones, Niurka. Ahora, vuelvas a perdonar no tiene haber más participio. Entonces, nuevamente, ¿qué es esto? Esta es una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Un caso de perífrasis más, ¿ya, chicos? Podemos hablar, por ejemplo, de Giancarlo. A ver. Giancarlo fue ilusionado nuevamente. Ay, Giancarlo. Fue ilusionado nuevamente. Toda la vida Giancarlo. A ver, ¿cuál es aquí el verbo? Ayúdenme, por favor. Sorprendido Giancarlo, ¿en qué momento? Dice. Muy tarde, dice Rebeca. Ya, ¿cuál es el verbo aquí, hijos lindos? Y el verbo es, ¿fue solito o fue ilusionado? ¿Qué dicen? Alessandra, Alison, Andri, Alicia, Héctor, Sol, Giancarlo, perdónalo, dice. Rebeca fue ilusionada. Mira, todo esto es un solo verbo. Profe, pero yo no lo puedo reemplazar por una sola palabra. Yo no puedo decir Giancarlo ilusionó nuevamente. No puedes, pero podrías decir que nuevamente ilusionaron a Giancarlo.
Eso sí podrías decir. Ahora, aunque tú no lo puedas reemplazar esto por una sola palabra, recuerda, por favor recuerda, que siempre que tú tengas la estructura ser más participio, que es el participio verboide terminado en ad, oído, tos, ocho, siempre el ser más el participio, ¿qué va a ser sí o sí? Sí o sí, mis alumnos, será una perífrasis verbal. Profe, ¿no es un verbo compuesto? No, porque para que sea compuesto, ¿qué estructura debe tener? Haber más participio, pero no tiene saber, acá tiene ser. ¿Se entendió, hijos? Díganme si se entendió. ¿Todo bien? Listo. Muy bien, mis alumnos. Excelente, chicos lindos. Ya, seguimos entonces. Hemos hablado del tiempo, ahora vamos a hablar del quinto accidente, el modo. El modo nos va a expresar la intención o actitud del hablante. ¿Qué es lo que el hablante nos quiere decir? Y para ello tenemos tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. A ver, indicativo, cuando la intención es informar. Subjuntivo, cuando quieres expresar deseo o duda. Imperativo, cuando quieres dar una orden. A ver, nuevamente, el modo que nos expresa la intención del hablante. Bien, a ver, hablemos de los modos. Tenemos al indicativo, al subjuntivo y al imperativo. Bien, a ver, entonces, indicativo ¿cuándo? Cuando informas. Lo que quieres es informar. Y como informas, estás hablando de un hecho real, ¿de acuerdo? El subjuntivo, ¿qué te expresa? Entonces aquí tienes un hecho real, ¿sí? A ver, el subjuntivo te indica deseo o duda. Entonces el hecho ya no es real. Ahora, ¿cómo es el hecho? El hecho es posible. El hecho es posible. ¿Y el imperativo qué te expresa? Una orden. A ver. Por ejemplo, tenemos un verbo, un verbo terminado en ar, chicos. Ustedes díganme el verbo. Un verbo terminado en ar. Excavar. ¿Cuál, Miguel? Excavar. Excavar, ¿ya? Luchar, cantar también, ingresar. Vamos a utilizar el verbo ingresar, ¿sí? Ingresar, ¿ya? A ver, mira. Si yo digo que tú ingresarás a San Marcos, ¿estoy informando o no? Estoy informando, ¿verdad? Los menos engañar, ilusionar. Dios mío, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tranquilos, chicos. Miren, ¿cómo me doy cuenta de que el modo está en indicativo? Porque va a admitir este refuerzo. Admite el refuerzo, es cierto que. Es cierto que. Yo puedo decir, ¿es cierto que ingresarás? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que menos tienen trauma dicen, es cierto que ingresarás. Tiene sentido, ¿sí? Ahora mira. El subjuntivo que te expresa, deseo o duda. Por ejemplo, este es mi mayor deseo. Ojalá ingreses. ¿Cómo me doy cuenta de que el verbo está en subjuntivo? Porque admite el refuerzo ojalá. Aunque no esté presente, tú le puedes agregar el ojalá. Ojalá ingreses. Imperativo. Te doy una orden. Ingresa a San Marcos. ¿Te das cuenta? Ahí hay una orden. A ver, profe, ¿y con otro verbo? Ya. Por ejemplo, con el verbo ilusionar. Ya, si digo, por ejemplo, que Rebeca se ilusionó. ¿Qué modo tiene Rebeca se ilusionó? Engañar, mis engañar. Rebeca se ilusionó. Es indicativo, ¿verdad? Estamos informando. Bien. Ahora, si yo dijera, no te ilusiones conmigo. No te ilusiones conmigo. ¿Qué modo? No te ilusiones conmigo. Ese es un modo imperativo, ¿verdad? Sí. Y si yo dijera, tal vez te ilusiones.
Tal vez te ilusiones. ¿También está en subjuntivo, sí o no? ¿Sí? Ojalá te ilusiones. Tal vez te ilusiones. Admite el refuerzo ojalá, entonces es un subjuntivo. Chicos, ¿quedó claro? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Miss. Todo bien, muy bien, hijos. Jamás, dice Rebeca, así dice Rebeca. Te creemos todos te creemos, mi amor. Ahora sí, continuamos. Hemos terminado con la primera parte, que es accidentes gramaticales del verbo. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los verbos. Siempre, muchos chicos, demasiado viene en los exámenes de admisión clasificación de los verbos. Así que atentos a esto que viene a continuación. Yo también te creo, Rebeca, yo sé que tú eres de palabra, mi amor. Sí, yo lo sé. Ahora, hablemos de la clasificación verbal. Clasificación verbal. Ya hemos visto las flexiones del verbo, es decir, los accidentes gramaticales del verbo. Ahora vamos a hablar sobre su clasificación. Chicos, hay verbos que por sí mismos no tienen sentido completo y otros que por sí mismos sí tienen sentido completo. ¿Cómo se llama ese verbo que por sí mismo no tiene sentido completo, mis alumnos hermosos? A ese verbo lo llamamos... Predicativo. ¿Cómo lo llamamos? Copulativo. Muy bien, Miguel, eso es, copulativo. Amy, Alessandra, Héctor, Stephanie. Correcto, chicos, correcto. Entonces hablemos de ellos, ¿sí? Bien. Primera clasificación. Vamos a hablar del verbo copulativo y el verbo predicativo. Bien. Un verbo copulativo es aquel que no tiene sentido completo. No tiene sentido completo. Y como no tiene sentido completo, ¿qué necesita? Necesita de un elemento que le dé sentido. ¿Cómo se llama ese elemento que le va a dar sentido? El atributo. Eso, Atributo. siempre. Muy bien, hijo. Siempre un verbo copulativo necesita ¿de quién? Del atributo. El atributo será aquí un elemento obligatorio. En cambio, un verbo predicativo por sí mismo sí tiene sentido completo. Y como tiene sentido completo, no necesita de ningún elemento que lo acompañe. Pero si lo tuviera, jamás será el atributo. ¿Por qué? Porque el atributo solo acompaña al verbo copulativo. Entonces, verbo predicativo sin atributo, Bien, ahora, vamos a ver un ejemplo, ¿ya, chicos? Vamos a ver un ejemplo. Falta todavía identificar cuáles son los copulativos y predicativos. A ver, chicos, cuando yo digo, por ejemplo, ustedes son. Decir simplemente, ustedes son, ¿tiene sentido? No. ¿Qué dicen, chicos? Ustedes son, solito, ¿tiene sentido? No. No. Entonces son es un verbo copulativo. Le vamos a agregar un atributo, ¿sí? A ver, ustedes son. Si yo digo buenos alumnos, ¿esto le está dando sentido, sí o no? ¿Sí? Le está dando sentido. Entonces, son, ¿qué tipo de verbo es? Ya tú sabes, este es un verbo copulativo. ¿Qué requiere? ¿Qué son? Buenos alumnos requiere del atributo. Ya, entonces, un verbo copulativo es el verbo ser. Verbos copulativos. Tenemos el verbo ser, veamos, acá tenemos el verbo ser, el verbo estar. Si yo digo, por ejemplo, que ustedes están, pero ¿están qué? No tiene sentido. Atentos le da sentido, atributo. Ellos parecen. El verbo parecer, pero ¿parecen qué? Preocupados es el atributo. Por ejemplo, tu amiga quedó. ¿Pero quedó qué? Quedar es un verbo copulativo. Quedó sorprendida es el atributo, ¿sí? Todos permanecen. Permanecer, verbo copulativo. ¿Qué permanecen? Atentos, atributo. El verbo, tu amigo resultó. ¿Qué resultó, profesora? El verbo resultar. Resultó culpable. ¿Te das cuenta? Ese es el atributo. Tu amigo se volvió. ¿Qué es eso, profe? Volvió. Volverse. El verbo volverse. ¿Se volvió qué? Se volvió loco, por ejemplo, ¿no?
Bien, esos son. Ahora, los verbos copulativos son también llamados verbos de estado. Son pocos, porque la mayoría de verbos, ¿de qué tipo es? La mayoría de verbos son predicativos. Por ejemplo, el verbo estudiar, el verbo leer, el verbo vivir, el verbo engañar, así como te engañaron, ¿sí? Engañar, el verbo sufrir, así como tu amigo que hasta ahora sufre, ¿no? El verbo olvidar, como no puedes hacer todavía, olvidar, entre otros, ¿sí? La mayoría de verbos son predicativos. Ya, no te pongas triste, no te pongas triste. Ahora mira, cuando el verbo es copulativo, chicos, requiere del atributo. Y el verbo copulativo más atributo, ¿qué va a formar? Va a formar tu frase verbal. Verbo copulativo más atributo forma tu frase verbal atributiva. Esto de frase verbal atributiva viene mucho en los exámenes de admisión de San Marcos. Atentos con esto. Cuando el verbo es predicativo, ese verbo predicativo va a formar parte ¿de quién? De la frase verbal, ya no atributiva, sino que, ¿quién sabe? ¿Frase verbal de qué tipo? Que quiere perdonarla, dice. A ver, frase verbal, predi, terrible. Tu amigo sí sufre, sí, se nota que tu amigo sufre, mi amor. Frase verbal predicativa. ¿Bien? A ver, vamos a analizar entonces aquí. Vamos a analizar aquí. Dice, ustedes son buenos alumnos. ¿Quiénes son buenos alumnos? Ustedes, frase nominal. Todo lo demás es tu frase verbal. ¿Atributiva o predicativa? ¿Qué dicen mis alumnos hermosos? Frase verbal, ¿atributiva o predicativa? Atributiva. Atributiva, ¿verdad? Muy bien, eso es. Entonces aquí, muy bien, Miguel, tenemos nuestra frase verbal atributiva. ¿Por qué la llamamos atributiva, profesora? Por la presencia del atributo, porque tiene un atributo. Ahora, siguiente. Siguiente oración. Dice, ustedes son felicitados por su profesora Anabel. Por Anabel. A ver, chicos, ¿cuál es el verbo aquí? Vamos, hijos. Muy bien. Stephanie, Alessandra, Alicia, Amy, Rebequita. Qué bonito, chicos, qué bonito, ¿sí? Eso es, ¿sí? Son felicitados, qué bueno. Yo pensé, por ahí de repente alguno se va a confundir y no se confunden, chicos. Ustedes están atentos a la jugada, qué bueno, me alegro por eso. Estrellita para todos, chicos. Miren, cuando ustedes tengan, y ya se los he señalado, lo voy a reiterar. Cuando tengas el verbo ser, son es el verbo ser, más el participio, el ser más el participio siempre forma una perífrasis, ¿sí o no? Entonces, todo esto es un solo verbo. Y este verbo, si yo digo que ustedes son felicitados, ¿puede acabar ahí la oración, sí o no? ¿Puede acabar? Entonces, ¿sí? Puede acabar. Y tiene sentido completo. Por eso tu verbo, son felicitados, ¿cómo es? ¿Copulativo o predicativo? Dímelo. ¿Cómo es el verbo? Eso es, Amy, Alessandra, Stephanie, Alison, Rebequita, sí, verbo predicativo. Vamos, todos chicos pueden participar, ¿ah? No tengan miedo en participar, ¿sí? Tienes que perder ese temor a participar. Equivócate aquí. Profe, es que me equivoco, profe. Si te equivocas, equivócate aquí para que no te equivoques en el examen de admisión. ¿Ya? Chicos, por favor, ¿sí? Pierdan el miedo aquí, chicos. Además, tú sabes, ¿no? Yo te doy la confianza para que tú puedas participar y estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda, ¿sí? En todo lo que tú necesites. ¿Ya, mi amor? A ver, seguimos entonces. Y como tu verbo es predicativo, tu verbo predicativo forma parte de ¿qué tipo de frase verbal? Dilo. ¿Frase verbal atributiva o predicativa? Predicativa. Por supuesto, mi Niurka. Frase verbal si eres Niurka, ¿verdad? Yo sí.
Frase verbal predicativa. ¿Por qué, profesora? Porque tiene un verbo predicativo, un verbo con sentido completo. ¿Hasta aquí se entendió, mis alumnos hermosos? Perfecto, Miss. Perfecto, qué bueno, Miguelito, qué bueno. Ahora mira, vamos a cambiar un poquito, una oración más, ¿ya? Hablemos ahora de Miguel. Miguelito está muy atento. A ver, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es... Depende de ti. Sí, mi amor, claro que te voy a dar un ejemplo más, mi vida. Sí, sí, sí. Vamos a ver si con este queda más claro. ¿Ya, mi amor? No te preocupes. El verbo es está. Ya, mira, está. Y está es un verbo copulativo predicativo. A ver, mi Leonela, quiero que me respondas tú también, mi amor. ¿Está, todos chicos, copulativo predicativo? Eso. Ajá. Leonela, ¿qué dices, mi amor? Leonela, ¿copulativo o predicativo? ¿Es cierto verbo copulativo? ¿Sí? Sí, ¿no? Muy bien, ya ves, otra cosita, mi amor. Ahora, profe, si es copulativo necesita de un atributo. Miguel está, ¿pero qué está? Muy atento, atributo. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, como tengo verbo copulativo más atributo, ya. Yo sé que mi sujeto es Miguel y lo demás... Perdón, mi frase nominal es Miguel y lo demás es tu frase verbal. ¿De qué tipo? ¿Atributivo, atributiva o predicativa? Ajá. Listo. Ahora sí, chicos, ¿atributiva o predicativa? Vamos, mis hermosos. ¿Tiene verbo copulativo, sí o no? Y tiene atributo. Eso es. Entonces tenemos ¿qué tipo de frase verbal? Frase verbal atributiva. Vamos a cambiar un poquito la oración, ¿ya, chicos? Un poquito la vamos a cambiar. Y dice así. Ya. Niurka. Chicos, les señalo algo más de la oración anterior, ¿ya? Para todos. Cuando dice por Anabel es, mira, ¿quién realiza la acción de felicitar? ¿Ustedes o Anabel? Dice, ustedes son felicitados por Anabel. ¿Quién realiza la acción de felicitar? ¿Ustedes o Anabel? Anabel, ¿verdad? Entonces, ustedes es un sujeto pasivo. Y cuando el sujeto es pasivo, ¿quién realiza la acción? Un elemento del predicado llamado agente. Este es el agente, ¿de acuerdo? Así se llama por Anabel. ¿Ya Niurquita? ¿Sí? Agente. Chicos, esa es una información adicional. No nos va a cambiar nada que la frase verbal sea atributiva o predicativa. No se preocupen, solo que era una consulta de su compañera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo correcto? ¿Niurka quedó claro, mi amor? Listo. Ahí está. Seguimos. Ya, ahora, en la oración. Mira, cambiamos un poquito. Seguimos hablando de Miguel. Miguel, tema de conversación hoy. Miguel está o estaba en la banca del parque. Solo, no, Miguel. En la banca del parque. Estaba solo Miguel, pero ya, no quiero decir eso. Solo Miguel estaba en la banca del parque. Chicos, ¿quién estaba en la banca del parque? Miguel. Ya está. Estaba. ¿Verbo copulativo o predicativo? Oh, no, dice. Estaba. ¿Verbo copulativo o predicativo? Vamos, ayúdenme. Y atentos aquí, chicos. El verbo estar normalmente es copulativo, ¿sí o no? El verbo estar normalmente es copulativo. Como acá, mira, Miguel está. Normalmente es copulativo. Pero para que sea copulativo, ¿qué debe tener obligatoriamente? Debe tener un atributo. ¿Hay atributo en este predicado, chicos? A ver, yo pregunto, ¿dónde estaba? Y la respuesta es, en la banca del parque. Chicos, en la banca del parque no es un atributo. ¿Qué es en la banca del parque? Eso, Stephanie.
Ese es nuestro complemento circunstancial de lugar. Profe, ¿y el atributo? No hay atributo. Entonces el verbo, que normalmente era copulativo, ¿en qué se transformó? En verbo predicativo. ¿Se dieron cuenta, chicos? ¿Sí? Me había confundido. Cuidado con eso, porque así vienen los exámenes de admisión de San Marcos. Te vienen ese tipo de distractores. Tú tienes que estar atento a la jugada, ¿ya? Entonces, este verbo se convirtió en predicativo. Por lo tanto, ahora dime, ¿tu frase verbal de qué tipo es? ¿Atributiva o predicativa? Te leo. ¿Tu frase verbal de qué tipo es? ¿Atributiva o predicativa? Frase verbal, eso es Alessandra, Stephanie, Alicia, Leonela, Niurka, Sarita, Rebeca. Frase verbal, predicativa. ¿Vieron mis alumnos? ¿Cómo cambia todo la presencia o ausencia de un atributo? El atributo lo es todo para determinar si el verbo es copulativo o predicativo. ¿Ya, hijos lindos? A ver. Ok, mi amor, qué bueno que ya hayas recordado, mi Niurka hermosa. Seguimos entonces. Ya, ahora sí. Bien, siguiente clasificación. Chicos, entonces quedamos en que la mayoría de verbos, ¿cómo son? ¿Copulativos o predicativos? ¿Qué dicen? La mayoría de verbos son predicativos, ¿verdad? La mayoría de verbos son predicativos. Ahora, esos verbos predicativos, o sea, la mayoría, se siguen clasificando. La clasificación que te voy a enseñar ahora es solo para verbos predicativos. Solo para verbos predicativos. Los copulativos los dejas ahí nomás. Y ahora seguimos con los verbos predicativos. A ver. Clasificación. Solo. No hay. ¿Todo bien, Niurka? Sí, Diego, tu micro está prendido. ¿Me decías, amor? No, es que un compañero tenía el micro prendido y se escuchaba. Ah, ya. Diego, tu micrófono, Dieguito. ¿Sí? Ya lo apagó, dice, sí. A veces suele pasar, ¿no, chicos? A veces suele pasar. Sí. Ya, gracias por avisar, chicos. Solo para verbos predicativos. A ver, los verbos predicativos se clasifican en dos. ¿Cuáles son? Verbos transitivos. ¿Y cuál es el opuesto al transitivo? Porque esto viene mucho en los exámenes de admisión de San Marcos, chicos, ustedes lo saben. ¿Ah? El intransitivo. El intransitivo, ¿sí o no? Claro. Transitivo, intransitivo. Profe, transitivo viene de tránsito, ¿no? Tránsito. Sí, y el tránsito es el traslado. Un verbo es transitivo ¿cuándo? Cuando la acción se traslada hacia otro elemento. ¿Hacia qué elemento? Hacia el objeto directo, chicos. Por eso, un verbo transitivo es aquel que tiene objeto directo, que está acompañado por un objeto directo. ¿Ah? Por un objeto directo. Profe, ¿y cómo yo reconozco el objeto directo? El objeto directo es el elemento del predicado que puedes reemplazarlo por los pronombres personales átonos, lalos o lolas más el verbo. A ver, en un momento te voy a dar ejemplos, no te preocupes, esto no va a ser abstracto. A ver, ¿y cuándo es intransitivo? Cuando no tiene objeto directo, sin objeto directo. Profe, ¿y el objeto indirecto me sirve? El indirecto no te sirve aquí para nada. Así. A ver, profesora, ¿cómo se dice cuando un verbo se extiende? Por ejemplo, vamos a caminar y caminaremos. Ya, aquí hay dos verbos. Uno es vamos a caminar, que es una perífrasis. Vamos a ir a caminar. Todo eso, vamos a ir a caminar, es como decir caminaremos. Todo eso es una sola perífrasis verbal. Sí, así es, perífrasis, así es, cariño. Muy bien, Sarita. Bien, hija. Ok, ya, seguimos. Ahora sí, chicos lindos. Seguimos entonces con los transitivos e intransitivos. Ejemplo, para que aprendas a reconocerlos bien, ¿sí? Dice, a ver, vamos a hablar de quién ahora. Vamos a hablar de quién, de Rebequita. Rebeca encontró. Sí, ya era hora. Rebeca encontró. ¿Qué encontró Rebeca? Encontró el amor.
A ver, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es... A ver, XD dice. El verbo es encontró. ¿Quién encontró? Rebeca. Chicos, ¿hay objeto directo? ¿Hay un elemento que podamos reemplazarlo? El amor de mi mami, por supuesto, por supuesto. Es el amor más puro que hay, ¿sí o no? Ese amor no te traiciona, mi amor. El amor de Dios, por supuesto, también. Ya, Rebeca encontró el amor. Sí, hay objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? El amor. Profe, ¿cómo me doy cuenta de que el amor es el OD? Porque podemos reemplazarlo por lalos y lolas. Tú puedes decir, Rebeca, y el amor lo reemplazas por lo encontró. ¿Te das cuenta? Rebeca lo encontró. Ay, ay, ay. Entonces, encontró es un verbo transitivo. ¿Por qué, profesora? Porque la acción se traslada. ¿A qué elemento? Al amor, profesora. Y el amor es el objeto directo. Chicos. Y en la oración, muy bien, muy bien. Y en la oración Rebeca lo encontró. ¿El verbo encontró también es transitivo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿El verbo encontró también es transitivo? ¿Qué opinan? Vamos, hijos. ¿Quién encontró? Otra vez Rebeca. Rebeca lo encontró. Sí, es transitivo, porque hay OD. ¿Cuál es el objeto directo, mis alumnos hermosos? Díganme. ¿Cuál es el OD? No. El lo, porque lo está reemplazando al amor, ¿sí o no? Muy bien. Entonces lo, objeto directo, y por lo tanto encontró sigue siendo un verbo transitivo. A ver, siguiente oración. Ya dejamos a Rebeca tranquila y ahora vamos a hablar de Niurka. A ver, Niurka vive feliz con sus padres. ¿Cuál es el verbo acá, chicos? ¿El verbo es? ¿Cuál es el verbo? Te asustaste, Niurka. Tranquilo, tranquila. La conciencia, ¿no? La conciencia, Niurka. A ver, ¿cuál es el verbo acá? Vive, sí, vive es el verbo. Así pues sí, dice. Vive es el verbo. Niurka vive. Ya, Niurka sujeto, vive es el verbo. Chicos, ¿hay objeto directo? ¿Puedo decir Niurka lo vive? ¿Niurka la vive? No tiene OD, ¿verdad? Y si no hay objeto directo, ¿cómo es ahora el verbo, hijos? Ahora el verbo es Intransitivo. Intransitivo. ¿Se dan cuenta? Y ya lo tienes. Transitivo e intransitivo. ¿Hasta aquí todo bien, mis alumnos? ¿Todo correcto? Sí, Miss. Ok, mi amor. Ya, dice, vive la vida loca, dice. A ver, si hubiese dicho, por ejemplo, él vive la vida loca. Él la vive, ¿sí o no? Entonces, la vida loca sería el objeto directo y sería un verbo transitivo. Así es, ¿ya? Por si acaso, para que no quede suelta esa idea, ¿ya? Para que no quede suelta esa idea. Ahora, atentos con los transitivos, ¿ya, chicos? Porque los transitivos se pueden clasificar también en dos. Mira, esta clasificación es para los transitivos. A ver, hay dos tipos de transitivos. Los transitivos pueden ser pronominales o pueden ser nominales. ¿Cuándo es pronominal? El transitivo es pronominal cuando está acompañado por un pronombre personal átono. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos? Tú ya lo sabes, nosotros hemos visto el tema de pronombre. Los pronombres átonos son mete, Nos, mete senos, os, ¿qué más, hija? los. Muy bien. Lolas. Ay.
y leles también, ¿no? Pero el leles no nos... Eso, muy bien Alessandra también, igual que Niurka. Métese en los os, lalos, lolas, leles. Sí, sí, correcto, correcto Sarita, Rebeca, muy bien. Ya, pero ¿saben? Solamente vamos a utilizar aquí, ¿quién? Métese en los os, lalos, lolas. Profe, ¿y leles por qué no? Ah, porque leles no actúa como objeto directo, sino como objeto indirecto. Y a ti no te interesa el indirecto, solo el directo. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, cuando tú tengas el verbo acompañado por métese en los os, lalos, lolas, vas a decir que es pronominal. Y cuando no lo tengas, será nominal. Pero, ojo, ojo, tiene que ser un verbo transitivo. Intransitivo no, solamente transitivo. Mira acá. Primera oración, Rebeca encontró el amor. Es un transitivo. ¿Pronominal o nominal? Es un transitivo. ¿Pronominal o nominal? No. Ejemplito, sí, ahí viene tu ejemplito. Dime, ojo, ojo. Rebeca encontró el amor. Esta oración. Rebeca encontró el amor. ¿Tiene metes en los os, lalos, lolas? Sí, ¿Sí? ¿Cuál? por el lo. No, no, no. La segunda oración Rebeca lo encontró, no. La primera. Rebeca encontró el amor. ¿Tiene metes en los os, lalos, lolas? No, no. No lo tiene. Niurka, ¿lo tiene o no lo tiene? Muy bien su respuesta, chicos. Niurka, ¿qué dices, mi amor? Rebeca encontró el amor. Aquí no está, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es? Es un transitivo, pero ¿de qué tipo? Es un transitivo nominal. Nominal. Niurka, seguramente, mi amor, tú te estás refiriendo a la segunda oración. Ahora sí, Niurka, ahora sí, otra cosita. Ahora mira, fijémonos en la segunda oración. Rebeca lo encontró. Dime, ¿ahí metes en los son lalos, lolas, sí o no? ¿Sí? ¿Sí tienes ahora? Sí, ¿verdad? Ay, 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 sí lo tiene. Tiene lo. Entonces, como tienes el lo, este lo hace ¿de qué tipo? Lo hace pronominal. Entonces, este es un transitivo, también es un transitivo, ¿sí? ¿Pero de qué tipo? Pronominal. Profe, ¿y la tercera oración? Niurka vive feliz con sus padres. Ninguno de los dos, ni pronominal ni nominal. ¿Por qué? Porque es un verbo intransitivo. Y esta clasificación de pronominal y nominal solo es para los transitivos. A ver, mis alumnos, díganme, ¿esto se entendió? Allá, dice Milé. ¿Se entendió, chicos? ¿Todo correcto? Obis bobis, dice. Ok. Ah, ya, listo, sí. Sí, le voy a decir a su tutor. No se preocupen, hijos lindos, no se preocupen. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí, un favor, tutor, ¿podría tomarle fotito a la pizarra? Gracias. Ya, chicos, ya viene su fotito, ¿sí? Para que se las envíen al grupo. Listo, mis alumnos. A ver, voy por acá para que tome bien la foto. A ver. Ya, no se preocupen. ¿Sí se logró, profe, tutor? Ahí está. Ya, chicos.
¿Listo, mis alumnos? Ah, ya, a ver. Dice Miss, en la oración yo vivo tristezas, ya tienen ahí su fotito, chicos. Muy bien. En la oración yo vivo tristezas y alegrías. El verbo vivo sería transitivo o intransitivo. Transitivo. ¿Por qué? Porque tristezas y alegrías tú lo puedes reemplazar por las. Yo las vivo. ¿Sí o no? Bien, correcto. Sería un transitivo, Stephanie. ¿Sí? ¿Se entendió, mi amor? ¿Correcto? Ok, chicos, ¿sí? Ahí está. Seguimos. Seguimos, mis alumnos hermosos. Ya. Ahora vamos a hablar de un caso especial de verbos pronominales, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Voy a borrar 2 columnas para poder continuar. Ya saben, cualquier consulta que tengan, chicos, con confianza pueden hacerla. Estoy para ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿sí? Listo. Ya. Siguiente clasificación, chicos. Esta clasificación que les voy a enseñar es solo para verbos pronominales. Solo para pronominales. Es decir, los que están acompañados por los pronombres personales átonos, métesenos os, pero solamente con métesenos os. ¿Ya, chicos? Solamente para métesenos os. Vale esto. A ver. Hay 3 casos especiales de pronominales. ¿Cuáles son? Un momento, por favor, hijos, un momentito. Ya. Y ahora sí. Ya, te decía, esta clasificación es solo para verbos que estén acompañados por los pronombres me, mete, senos, os. Solo para verbos que estén acompañados por mete, senos, os. Tenemos la clasificación de verbos reflexivos, verbos recíprocos y verbos cuasi-reflejos. Cuasi-reflejos. Reflexivos, recíprocos y cuasi-reflejos. A ver, ¿cuándo es reflexivo? Así es, mi amor. Muy bien, Rebequita. Miren, ¿cuándo es reflexivo? Reflexivo viene de reflejar, de volver, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, el verbo reflexivo, chicos, cuando la acción vuelve, así como tu ex que quiere volver, igual. La acción vuelve, pero vuelve al sujeto, ¿sí? Profe, ¿y cómo me doy cuenta de que la acción vuelve al sujeto? Por ejemplo, cuando yo digo que tú te maquillas, ¿el verbo cuál es aquí? ¿Cuál es el verbo, hijos lindos? El verbo es maquillas, ¿verdad? Y maquillas está acompañado por métesenos os. Muy bien, hijos lindos. ¿Sí? Refleja, claro, sí, ¿no? Sí está acompañado por métesenos os. Mira, tienes el te. Entonces, como tienes el te, ahí está. Tienes el pronombre te. Entonces el verbo, no digo que sea, podría ser reflexivo, podría ser. Profe, ¿cómo me doy cuenta de si eso no es? Fácil. El verbo cuando es reflexivo va a aceptar un refuerzo. ¿Qué refuerzo? El refuerzo a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Si admite alguno de estos refuerzos, es un reflexivo. A ver, ¿qué refuerzo admite tú te maquillas? Tú te maquillas a ti mismo. Muy bien, Amy. Tú te maquillas, bueno, en este caso será a ti misma, ¿no? Bueno, a ti misma. Pero si es a ti mismo, no juzgamos. A ti misma. Bien, ahora, por ejemplo, él se afeita. ¿Cuál es el verbo? El Afeita. verbo es afeita. ¿Tiene métesenos os? Sí. Sí. Tiene C. Entonces, ¿él se afeita a quién?
Así, Así mismo. así mismo. A ver, por favor, esto tenlo presente siempre, ¿ya? Tenlo presente, por favor. Un consejo hasta de un conejo, dicen, ¿no? A ver, los amigos, entiéndelo por favor, los amigos no se besan en la boca, ya sabes. Los amigos no se besan en la boca. ¿Cuál es el verbo, chicos? El verbo es XD, dice. ¿Por qué dirás XD, no? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Tiene besa y está acompañado por C. A ver, dime, ¿los amigos no se besan a sí mismos? ¿Tiene sentido? ¿Cómo que oñó? Eso no es ser de amigos, dice, terrible. Ya. A ver, chicos, ya no es un reflexivo. ¿Cómo es, profesora? Es un recíproco. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo es la acción? La acción es compartida. ¿Cómo me doy cuenta de que la acción es compartida? Porque el verbo va a admitir otro refuerzo. ¿Qué refuerzo? El refuerzo mutuamente. A ver, ¿admite o no admite? ¿Se admite, sí o no? ¿Los amigos no se besan? Mutuamente. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces ya no es un verbo reflexivo, sino un verbo recíproco. Se admite, ¿ya ves? Mejor un chaufa, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, entonces maquillas era un verbo, ¿de qué tipo dijimos? No lo escribí. Maquillas es un verbo reflexivo. Afeitas también es un verbo reflexivo, ¿sí? Pero besan es un verbo recíproco. A ver, recíproco. A ver, y si hablamos de de Miguel ya hablamos, ya hemos hablado de Miguel. Vamos a hablar ahora de Sarita. Sarita. Ay, qué miedo, profesora, ¿qué va a decir de mí? Nada malo. Sarita se fue al cine. A ver, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo es fue. ¿Está acompañado por métesenos? Sí, tiene C. ¿Puedo decir que Sarita se fue? A ver, ¿puedo decir que Sarita se fue a sí misma? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Sarita se fue mutuamente, peor todavía, ¿sí o no? Pero inicialmente parecía ser un reflexivo, ¿sí o no? Pero solo parece. ¿Cómo se llama ese que parece, pero no es? Eso no es ser amigos. Sigue Rebeca con eso, ¿no? A ver, chicos. No admiten ninguno de los refuerzos, pero parecía ser un reflexivo. ¿Cómo se llama a ese que parece, pero no es reflexivo? A él lo llamamos cuasi reflejo. Cuasi significa casi, parecido. Parece ser reflejo, pero no es. Porque la acción no vuelve. La acción no vuelve al sujeto. Profe, ¿y cómo me doy cuenta de que la acción no vuelve al sujeto? Porque el verbo no va a admitir ningún refuerzo. Yo no puedo decir, Sarita se fue a sí misma o Sarita se fue mutuamente. ¿Se dan cuenta, chicos? Este es un verbo ¿de qué tipo? Este es un verbo cuasi. Él es un cuasi reflejo. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí, mis niñas? ¿Qué pasó, mi hombre? Contexto, por favor. ¿Qué pasó ahí? A ver, chicos. Si yo dijera, por ejemplo... ayer me perdí. ¿Me perdí a mí misma? Ayer me perdí en la plaza, por ejemplo. ¿Me perdí a mí misma? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué verbo es? También es un cuasi reflejo. ¿Se entendió? ¿Todo correcto, hijos? Sí, me está claro. Listo, mi amor. Ahora sí, siguiente clasificación. También encontramos a los verbos personales e impersonales. A ver, ¿en qué consiste esto? Verbo personal, cuando existe una persona que realice la acción. Es decir, un verbo personal es el que admite sujeto, el que tiene un sujeto, ya sea un sujeto tácito o un sujeto expreso. A ver, entonces tenemos verbo personal e impersonal. Impersonal. Verbo personal con sujeto. Con sujeto.
Recuerda, ese sujeto puede estar presente. Si está presente es expreso. Pero puede estar también sobreentendido. Y es un sujeto tácito. ¿Y cuándo es impersonal? Cuando no tiene sujeto, ni siquiera tácito, ni siquiera sobreentendido. Profe, pero yo no sé reconocer al sujeto. Ahora te voy a enseñar. Buscas a tu verbo y si tu verbo está en singular, vas a preguntar ¿quién? ¿Cuál es la diferencia entre una pasiva refleja y un reflexivo? Oración pasiva refleja. Por ejemplo, cuando digo eso lo vamos a ver en tipo de oraciones, pero te lo voy adelantando, ¿ya? A ver, cuando digo, por ejemplo, se venden gatitos, se regalan gatitos. ¿Por qué refleja? Porque la acción de regalar recae sobre los mismos gatitos, ¿sí o no? ¿Sí? La acción de regalar recae sobre los mismos gatitos, ¿sí? Se regalan gatitos. La acción de regalar recae sobre esos gatitos. ¿Pero por qué pasiva? Porque el sujeto gatitos no realiza la acción. Dime, ¿los gatitos se regalan solos? ¿O hay alguien que los regala? Hay alguien que los regala, ¿verdad? Por eso es pasiva, porque el sujeto gatitos no realiza la acción, porque hay alguien que los va a regalar. Por eso es, ¿ya? Eso lo vamos a ver en clasificación de oración, activa, pasiva y pasiva refleja, ¿ya mi amor? Pero bueno, lo vamos adelantando por ahí. Bien, ayer llovió mucho, es impersonal, por supuesto, mi amor, por supuesto, Sarita, mira. ¿Cómo hallamos al sujeto? Si el verbo está en singular, preguntamos quién. Si el verbo está en plural, preguntamos quiénes. Y si no te responde a la pregunta quiénes, tienes una última opción, preguntar qué. ¿A quién le hago esa pregunta, profe? Al que todo lo sabe, al verbo. Profe, y si aún preguntando qué no hallara sujeto, significa que tu oración es impersonal, es decir, que el sujeto no existe. ¿Ah? Por ejemplo, la oración que nos mencionaba su compañera. Ayer llovió mucho. ¿Quién llovió? ¿Alguien llovió, chicos? No. No, ¿verdad? Porque te estás refiriendo a un fenómeno meteorológico. Entonces, llovió es un verbo ¿de qué tipo? ¿Personal o impersonal? Dilo. ¿Es un verbo? Impersonal. Impersonal. Ahora, cambiemos un poquito la oración, ¿sí? Le llovieron piedras a un candidato que fue a Puno, ¿no? Terrible ese candidato. Sí sabes quién es, ¿no? A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Sí, chicos, el verbo. El verbo es llovieron. Chicos, ¿hay sujeto o no? ¿Cuál es el sujeto? Llovieron. ¿Y cuál es el sujeto? Porque aquí ya no te estás refiriendo a un fenómeno meteorológico. Profe, pregunto, llovieron plural. ¿Quiénes le llovieron? No me responde. Pero si preguntamos qué le llovieron, ¿te responde o no? ¿Qué llovieron? Piedras. Eso, Niurka, sí. Piedras. Piedras es el sujeto. Y como tiene sujeto piedras, significa que el verbo es personal o impersonal. Vamos, mis alumnos, ¿cómo es el verbo? Excelente, hijos. El verbo es perso. Acá era verbo impersonal y acá tienes un verbo personal. Verbo personal. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, chicos, esto que les voy a enseñar te sirve solo para el verbo haber. Atento, por favor. Cuando yo digo, por ejemplo, habrá más oportunidades para ti. Para ti. Ahora, ¿cuál es el verbo? Dime. ¿Cuál es el verbo? El verbo es habrá. ¿Cuál es el sujeto? Así es, siempre habrá oportunidades, chicos. Siempre, siempre. Ustedes tienen que buscar las oportunidades, ¿ya? Y darlo todo por conseguir lo que desean, hijos lindos. ¿Cuál es aquí? El verbo es habrá. ¿Y cuál es el sujeto? Pareciera, digo solo pareciera,
que más oportunidades es el sujeto, ¿no? A ver, ¿cómo así, profe? ¿Qué habrá? Más oportunidades. Pero no, ten cuidado. Por eso te digo que esto que te voy a enseñar solo te sirve para el verbo haber. Cuando al verbo haber tú lo puedas reemplazar por hay, es impersonal. Dime, ¿puedes reemplazarlo por hay? Hay más oportunidades para ti. ¿Tiene sentido o no? Sí, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Entonces, como el verbo haber lo puedes reemplazar por hay, ¿cómo es este verbo? Es un verbo impersonal. Profesora, pero dice más oportunidades, o sea, debe estar habrán. No puede estar en plural, porque como más oportunidades no es el sujeto, no tiene por qué concordar con el verbo. Como no existe un sujeto, ese verbo necesariamente debe ir en singular. Escúchame, cuando el verbo haber lo puedas reemplazar por hay, obligatoriamente debes utilizarlo en singular, jamás en plural. Este singular es obligatorio, ¿Listo, mis alumnos? Una más por si acaso, ¿ya? Dice, hubieron, tú me vas a decir si el verbo hubieron está bien, marchas frente al Congreso. ¿Cuál es el verbo? Hubieron. Chicos, ¿está bien hubieron o hubo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubieron o hubo? Muy bien, Amy. Correcto, Stephanie, Alessandra, Alison, Rebeca, Sara. Perfecto, chicos. ¿Por qué? Porque tú te has dado cuenta, amiga, date cuenta, que estuvieron, podemos reemplazarlo por hay, ¿sí o no? Hay marchas frente al Congreso. Y yo te he dicho, si el verbo haber se reemplaza por hay, ¿cómo es? Es un verbo impersonal. Y como el verbo es impersonal, ¿en qué número debe estar obligatoriamente? Solamente en número singular. Por eso decir hubieron no es correcto. Debe decirse hubo. Y esto, chicos, ha venido en el último examen de admisión San Marcos. Así que atentos con eso. En el último examen de San Marcos ha venido normativa, uso correcto de las palabras. Atentos, ¿ya? Atentos que ya está viniendo bastante normativa también en San Marcos. Chicos, ¿hasta aquí se entendió todo? ¿Todo bien, mis alumnos? ¿Sí? Sí, dice mi bebé. Correcto, hijos. Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Seguimos, mis amores. Ya. Una clasificación más nos falta. Tenemos que hablar de los verbos regulares e irregulares. ¿Ya? Profe, ¿cuándo un verbo es regular? Ahora te explico, mira. Según su conjugación, hay verbos regulares e irregulares. ¿Cuándo el verbo es regular? Es regular cuando al conjugarlo su estructura no cambia. A ver, regular no cambia su estructura. Irregular, cuando la estructura sí cambia. Sí cambia su estructura. Profe, no entiendo, ¿cómo sería? A ver un ejemplo. Ahora te vienen tus ejemplos, no te preocupes, mi amor. A ver, mira, vamos a conjugar el verbo amar. ¿Cuál es la raíz de amar o morfema lexical de amar? Sí, claro, Rebeca. Los periodistas están mal porque dicen hubieron. Sí, tienes razón. Sí. Qué bueno que lo hayas notado, mi amor. Y ahora cuando escuches hubieron, habrán, fíjate, y sí, muchas veces utilizan mal el verbo haber, chicos. Sí. Ustedes si se van a dedicar a algo de comunicaciones, periodismo, o tienes que redactar, tienes que ser abogado, o a la profesión que tú vayas, tienes que hablar bien, ¿ya? Tienes que hablar bien, esa es tu carta de presentación, la forma como tú hablas. Sí, es cierto, necesitan clases urgentes con usted. Sí, mi amor, sí, ¿no? Es que no han estado en grupo ciencias, pues, ¿no? Como no han estado en grupo ciencias, se nota, ¿no? Se nota la diferencia. A ver, chicos, seguimos. Miren, conjuguemos el verbo amar, la raíz es am. Conjuguemos en presente, ¿ya? En presente, yo
Yo amo, tú amas, él ama. Solo en singular. Si en el singular no cambia, en el plural tampoco va a cambiar. Yo amé, tú amaste, él amó. Vamos al futuro. Yo amaré, tú amarás, él amará. Como te has dado cuenta, con el verbo amar, la raíz no ha cambiado, ¿sí o no? La raíz sigue siendo siempre amo. Es un verbo regular. A ver, otro. El verbo temer. La raíz es tem. ¿Cómo conjugamos el verbo temer? Yo temo, tú temes, él teme. Pretérito yo temí, tú temiste, él temió. Futuro yo temeré, tú temerás, él temerá. ¿Te diste cuenta de que la raíz no cambió? Tampoco cambió. O sea que es un verbo regular. Profe, puro regular. Yo quiero un irregular. Yo sé que estás buscando a los irregulares tú, pero un verbo más, ¿ya? El verbo partir. El verbo partir. A ver, mira, ¿cómo conjugamos el verbo partir? Yo, seguro, no sé, hijo lindo. A ver, yo parto, tú partes, él parte. Pretérito, yo partí, tú partiste, él partió. Y no partiste, ¿verdad? Si no partiste. Futuro, yo partiré, tú partirás y él partirá. Profe, no vale, todos son regulares. Sí, es que yo te he puesto estos 3 ejemplos porque hay un motivo, chicos. El motivo es que estos son tus modelos de conjugación. ¿Qué significa? Que todo verbo, si termina en ar, debe conjugarse igual que amar, porque lleva la misma terminación. Todo verbo terminado en er se tiene que conjugar, si es regular, igual que temer. Y si termina en ir, igual que partir, porque termina en ir. Ahora mira, ¿cómo así, profe? No entiendo. Ya, mira, vamos a conjugar el verbo cantar. La raíz de cantar es ar, entonces lo comparo con amar. Quiero que te fijes en la raíz y en el flexivo, en la terminación. Mira, la raíz no debe cambiar y el flexivo tiene que ser igual que amar. Yo canto, tú cantas, él canta, yo canté, tú cantaste, él cantó, yo cantaré, tú cantarás, él cantará. ¿Se dan cuenta, chicos? No cambió. Entonces, un regular, ¿cuál es? Cantar. Ay, profe, ya yo quiero otro verbo, ya yo quiero que el verbo sea jugar. A ver, conjuga. Yo jugo. No tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, es un irregular, ¿cuál? Jugar. Dormir, dice ahí, ya, mira. Dormir, ¿con quién lo comparo? Compartir. ¿Yo duermo? No, profe, yo duermo. Profe, pero está bien, ha cambiado, pero ha cambiado solo una vez. Le voy a dar otra oportunidad. Ay, caramba. Dime, ¿le vas a dar otra oportunidad? Ya ha cambiado una vez. Escúchame, si cambió, aunque sea una sola vez, ya no le des más oportunidades, porque es un irregular. ¿Entendiste o no? Te sirve, por favor, aplícalo para la conjugación de verbos. Bueno, también para tu vida, ¿ya? Pero aplícalo, ¿sí? Ya sabes, es un irregular. Profe, otro más, ya no me conformo, profe, otro más. Ya, el verbo andar. Por favor, quiero que todos estén atentos aquí. Ojito, ojito, mira, abre tu ojito. Yo ando, tú andas, él anda. Regular, profesora. Ya, pero vamos al pretérito. ¿Yo andé? No se dice yo andé, se dice yo anduve. Entonces, ¿qué pasó? En vez de E está V, es un irregular, el verbo andar. Uno más, por si acaso, el verbo cruzar. ¿Cuál es la raíz de cruzar? Cruz. Cruzo, cruzas, cruza. Crucé. Profe, la Z se transformó en C, pero sigue siendo regular. ¿Por qué, profesora? Se ha cambiado la letra. Cambió la letra, pero el sonido es el mismo. Y lo que no debe cambiar es el sonido. No debe cambiar la pronunciación. La letra podría cambiar, pero no la pronunciación. Lección de vida, dice. Así es, mi amor. Bien, ahora sí, chicos. Para finalizar la teoría, ¿sí? Este tema es súper extenso, se han dado cuenta mis alumnos. Para finalizar la teoría, tenemos que hablar de los infinitivos, participios y gerundios. A ver, chicos. ¿Cómo llamamos a los infinitivos, participios, gerundios? Son las formas no personales del verbo o también llamados como verboides. Bien, hablemos entonces de ellos. De los verboides. Ya, lo vamos a tomar como un tema aparte, ¿ya? Aparte vamos a colocar a los verboides, un tema aparte.
Los verboides son verbos no conjugados que tienen terminaciones ar, er, ir. Se clasifican en infinitivos, ¿qué más? Par, parti, participios y gerundios. A ver, los infinitivos son aquellos que tienen terminaciones ar, er, ir. Por ejemplo, amar, comer y vivir. Participios, ¿qué terminaciones tienen? Ado, por ejemplo, amado. Ido, por ejemplo, comido. De romper, roto. De imprimir, impreso, también imprimido. Y de decir, dicho. Ado, ido, toso, cho. Y los gerundios, por ejemplo, de amar, amando, terminación ando. Y de comer, comiendo, terminación yendo. ¿Listo, chicos? Y necesitamos hablar de quiénes. Del uso correcto de los gerundios. Esto también viene en examen de admisión San Marcos. Sí, pero Niurka, mi amor, ¿me estás entendiendo? Sí, es bastante información, yo lo sé, mis amores. Pero ¿estamos entendiendo todo? Niurka, ¿todo bien, hijos? ¿Sí? ¿Todo correcto? ¿Sí? Ah, ya. Eso es lo importante, chicos, eso es lo importante, ¿sí? Todo bien. O sea, si no, me preocupan, chicos. No me digan, por favor, que no entienden, porque ahí sí me preocuparía demasiado. Ya. Y cualquier cosita, ya saben, chicos, siempre pueden consultar. A ver, hablemos del uso correcto y el uso incorrecto de los gerundios ahora, ¿ya? Los gerundios. El gerundio es correcto. El gerundio es correcto cuando te indica una acción anterior. A ver, veamos aquí, ¿ya? Gerundio correcto si te expresa una acción ya sea anterior o simultánea. ¿Y cuándo es incorrecto entonces, profesora? Ah, es incorrecto cuando te indica una acción, lo correcto del anterior, perdón, lo contrario del anterior, acción posterior. Y también es incorrecto cuando el gerundio modifica a un sustantivo. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, caso en el que modifica un sustantivo. Encontró una caja conteniendo droga. El policía encontró una caja conteniendo droga. Noticia que a cada rato escuchamos y mal redactada, tal cual. Conteniendo es tu gerundio. ¿Y quién contiene? Dime, ¿quién contiene droga? La caja, ¿sí o no? ¿Sí, Miguelito? ¿Sí? La caja. Ahora, entonces, conteniendo, que es un gerundio, ¿a quién está modificando? Este gerundio está modificando al sustantivo. ¿Y esto, como hemos dicho? Es incorrecto. Profe, ¿y la forma correcta cuál sería? Encontré una caja que contiene droga. Eso es. Ahora, siguiente caso. Dice, atrapó al ladrón. El policía atrapó al ladrón llevándolo a la cárcel, a la comisaría, A ver, chicos, gerundio, ando yendo, llevando. Verbo, atrapó. ¿Qué ocurre primero? ¿Atrapa al ladrón o lo lleva a la cárcel? ¿Qué dicen, chicos? Atrapó. Primero lo atrapa y después lo lleva a la cárcel. O sea, llevando, que es tu gerundio, te está indicando una acción anterior o posterior. Posterior. Posterior, así es, Niurka, posterior. Y si es posterior, es incorrecto. Profe, y la forma correcta sería, atrapó al ladrón y lo llevó a la comisaría. A ver, una más, ¿ya? Dice así, estudiando en GC, alcanzarás la vacante. Alcanzarás la vacante. A ver, gerundio, ando yendo, gerundio, estudiando. Verbo, alcanzará.
¿Qué ocurre primero? ¿Estudias o alcanzas la vacante? ¿Qué dices? Vamos chicos, ¿qué hacen primero? Estudias. Muy bien. ¿Y después? Alcanzas la vacante. O sea que tu gerundio, fíjate siempre en tu gerundio, te indica una acción, ¿anterior o posterior? Anterior. Anterior. ¿Y si es anterior, cómo es? Correcta. Ahora, una más, ¿ya? Y con esto terminamos la teoría. Entró al aula cantando. Entró al aula cantando. Gerundio, ando yendo, cantando. El verbo, entró. ¿Qué ocurre primero? ¿Entra al aula o canta? Entró. Los dos. Eso, son los dos. Porque mientras está entrando, también está cantando. O sea, tu gerundio te está indicando una acción simultánea. Y si es simultánea, es correcto. ¿Listo, mis alumnos? Y ahora sí, empezamos con el desarrollo de su material, chicos. Ahora sí. Yes, dice. Sí. Ok. Bien. Pregunta, a ver, revisemos por favor todos la pregunta número 1. ¿Sí? Pregunta 1, por favor, mis alumnos bellos. ¿Ya? Estoy buscando la página. Ya, estamos en la página 34. ¿Sí? A ver, página 34, pregunta número 1. A ver, señale la serie que solo presenta infinitivos. Infinitivos son verboides que terminan en ar, er, ir, ¿verdad, chicos? ¿Cuál es su respuesta, mis amores? Vamos. La D. La C, ¿perdón? ¿Cuál? Ah, la D. D. Oh, eso, muy bien, Miguelito. Amar, tejer y partir. ¿Todos de acuerdo, verdad? Correcto, mis alumnos. Sí, eso es, perfecto. Pregunta 2. Te dice dónde no hay perífrasis verbal. Donde no hay perífrasis verbal. La C. La C. En la C tenemos dos verbos simples. El primer verbo es dijo. Y el otro verbo es vendría. No hay perífrasis, correcto. Es la C. 2D, cuidado, a ver. Cuidado, no es la D, mi amor. ¿Sabes por qué no? La casita, ¿no? Mira, revisemos desde la A. Tenemos que trabajar. Reemplaza por trabajamos. Trabajamos. En vez de decir, Sandra rompió a llorar, Sandra lloró. ¿Sí o no? Sandra lloró. A ver, la siguiente. Mañana voy a dormir. Dormiré. Voy a perder la cabeza. Voy a perder perderé. Así es, corazón. Por eso la respuesta es casita. Hay dos verbos, uno dijo y el otro vendría. ¿Bien? Ahora sí. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué modos encontramos respectivamente? La C. La C. Dice, ámame. Hay una orden, imperativo. Yo cantaré, estoy informando. Yo puedo agregarle, es cierto que cantaré, indicativo. Muy bien, eso. Ahora, lleve. Ojalá me lleve al cine. Ojalá lleve, subjuntivo, ¿sí? Casita. Vamos con la número 4. ¿Quieres? Indica la oración que lleva el verbo en aspecto imperfectivo. Chicos, acá tenemos dos claves. ¿Ya? En la 4 hay dos claves. Muy bien, Vladimir. La 3 será la C. Excelente, hijo. Ahora vamos con la cuarta. Recuerda, cuando el verbo está en pretérito y tiene sonido aba o sonido ia, es imperfecto, ¿sí o no? La B y la D, eso, caramba, Héctor, muy bien, Héctor. La B dice, las mujeres lavaban, aba, imperfecto. Y en la D, profesora, mañana iré. Si digo que mañana iré, estoy diciendo que esa acción se desarrollará en el futuro, pero no digo que va a terminar. El futuro, cuando está formado por una sola palabra, siempre es imperfecto. El futuro, formado por una palabra, siempre es imperfecto. Muy bien. Por eso es
beso, dedo. Vamos con la pregunta 5, chicos. 5. Aspecto perfectivo, o sea, que la acción se acaba. Se acaba. ¿Cuál es? La D. Felipe finalizó. Finalizó está en tiempo pretérito, ¿verdad? ¿Sí? Correcto, Stephanie también, igual que Miguel. Está en pretérito y no tiene a Bahía. Por eso es perfecto. Excelente. Muy bien, Alessandrita. Amy, correcto, mis alumnos. Ahora, pregunta 6. Te hablan del verbo compuesto. Recuerda, el verbo compuesto tiene la estructura haber más participio. ¿La B? Solo haber más participio. ¿Me dices, Miguel? La B, la B. La B. 1, 3 y 5. ¿Qué dicen mis demás alumnos? Stephanie, Rebeca, Amy, beso también, sí, sí, sí. Alessandra, beso. En la primera, correcto, chicos, hemos aprendido a ver más participio. Reemplazas, aprendimos. En la tercera, he traído. Reemplazas, traje. En la quinta, has estudiado. Reemplazas, estudiaste. Muy bien, eso es. Beso. Vamos al 7. Verbo copulativo. Recuerda que el verbo copulativo no tiene sentido completo y necesita de un atributo. La 6B me dice. Ah, ya. No, la 7, ¿cuál? Avión. Avión. Vamos a ver. 1. Jesús, tú fuiste. ¿Pero fuiste qué? No se sabe. Nuestro gran representante es el atributo. Muy bien. Ahora, excelente también. Sí, 7A. Muy bien, Stephanie y Vladimir. Ahora mira, la quinta. El alumno parece. ¿Pero qué parece? Inquieto es el atributo. Profe, y en la 2, resplandece tiene sentido completo. Profe, pero en la 3 sí, esa casa queda. ¿Pero queda qué, profesora? Ah, pero debe haber atributo. ¿Dónde queda? Cerca de la universidad no es atributo, es circunstancial. Entonces queda, se convierte en predicativo al no haber un atributo. Y en la cuarta, el verbo fue expuesto. Y si digo aquel tema fue expuesto, tiene sentido completo. Ser más participio es un solo verbo. Chicos, vamos con el 8. Tienes que relacionar tipos de verbos. Dedito. ¿Sí? A ver, ¿qué dicen mis demás alumnos? Stephanie, Vladimir también me dice dedo, igual que Miguel, Rebeca, dedo, ya. En este momento hace demasiado frío. Hace es impersonal, ¿por qué? ¿Quién hace frío? Nadie, porque te estás refiriendo al tiempo. Es impersonal, no existe sujeto. Fernando, tú fuiste. Fuiste, ¿pero qué fuiste? Verbo copulativo. Un gran apoyo es el atributo. La segunda es copulativo. Muy bien. Mi abuelo vivió hasta los 106 años. Intransitivo porque no tiene OD. Yo no puedo decir mi abuelo lo vivió. Intransitivo. Preparó con mucho entusiasmo un flan. Lo preparó. Un flan es el objeto directo, por eso el verbo es transitivo. Correcto, mis alumnos. Sí, es dedo. Vamos con la 9, hijos lindos. La 9, Dedito. verbo cuasi reflejo. ¿En cuál de ellos la acción no vuelve al sujeto? Carlos se fue temprano. Yo no puedo decir que se fue a sí mismo, ¿sí o no? En cambio, Juan se baña a sí mismo. Reflexivo. María se pinta a sí misma. Reflexivo. Sonia y Pedro se aman mutuamente. Recíproco. Muy bien. Marco se corta el cabello, se corta a sí mismo, reflexivo. Vamos con la 10, chicos. Verbo impersonal. La B. 10, bebecita. A, verbo impersonal. Claro. El verbo haber, si lo reemplazas por hay, ¿es impersonal, sí o no? Y mira, en la B dice hay mucha gente mala. Ni siquiera tenías que reemplazarlo, ya estaba reemplazado, ya estaba el hay ahí. Es bebecita, es bebecita. Muy bien. Profesora, ¿has hecho quién? Tú, sujeto tácito, personal. ¿He vivido quién? Yo, sujeto tácito, personal. ¿Hemos comprado? Nosotros, tácito. ¿Ha caminado él? Tácito. Ahora, vamos con la 10. Muy bien, bebecita era, chicos. Vamos con la 11. Te dice alternativa que presenta conjugación correcta del verbo haber. La A.
Pero en la A dice hayan. Yo puedo decir hay más talleres, ¿sí o no? Entonces debe ser haya, singular, no plural, porque el haber se reemplaza por hay. ¿Sí? Me dice Stephanie la C. ¿Sí? También lo confirma su compañera. Sí, confirman por ahí que es la C. Dice, habían vencido, profe, pero está en plural, pero yo no digo hay vencido. ¿Habían vencido quiénes? Ellos. Está bien, habían vencido. Profe, en la B hay 2 expositores, debe ser hubo. En la D hay malas noticias, debe ser hubo, singular. Hay varios vestidos, debe ser había, singular. Muy bien. Chicos, el 12. Verbo usado incorrectamente, el incorrecto. Ahora estamos con la 12, muy bien. La 11 era casita, excelente. Ahora la 12. ¿Cuál es la 12, hijos lindos? La A. Claro, no se dice satisfacieron. Yo digo, mira, ellos, el verbo satisfacer se conjuga igual que el verbo hacer. Si yo digo, ellos hicieron, ellos satisficieron. Ellos hacen, ellos satisfacen. Ellos harán, ellos satisfarán. Entonces, no satisfacieron, sino satisficieron. Correcto. Profe, la D, él hizo, él satisfizo. Es correcto, ¿ya ve? Amiguita. Muy bien, eso es Rebequita. Vamos con la pregunta 13. Uso adecuado del gerundio. Ando yendo, ando yendo. La C me dicen, ¿sí? Ayer anduve la C. Ellos caminan por la Alameda saludando a los turistas. Gerundio saludando, verbo caminan. Y es correcto, ¿por qué? Porque son simultáneos, porque mientras saludan, también caminan, ¿de acuerdo? Caminan y saludan a la vez, es la C. Profe, la A, gerundio siendo denunciado, verbo cometió, pero esto indica acción posterior, porque primero comete el fraude y después lo denuncian. Entonces lo correcto, cometió el fraude y lo denunciaron meses después. Profe, y en la B, transportando. ¿Quién transporta? El señor. Transportando está modificando al sustantivo señor. Incorrecto. Debe ser, observamos a un señor que transportaba mercancía ilícita. Profe, en la D, saliendo es el gerundio y el verbo es fue. Primero, ¿qué hace Saúl? ¿Va al hospital o sale preocupado? Primero va y después sale preocupado. Entonces saliendo es posterior, incorrecto. Lo correcto es Saúl fue al hospital y salió muy preocupado. Profe, y en la E dice mochila conteniendo libros. ¿Quién contiene? La mochila. Pero como conteniendo modifica mochila, es incorrecto. Debe decir, encontró una mochila que contenía muchos libros. A ver, mis alumnos hermosos, para finalizar. Te preguntan sobre infinitivos, participios y gerundios. La primera dice, el texto tiene 3 verboides infinitivos. A ver, busquemos los infinitivos. ¿Cuáles son? Primer infinitivo, trasladar, que está acompañado por C. Buscar. Segundo, buscar. Tercero, revisar. Y solo son 3, ¿no, chicos? Solo son 3. La primera es verdadera. Ahora la segunda. ¿Todos los verboides han sido empleados correctamente? Chicos, fíjense deben buscar una nueva cartera de clientes contando con seguro. Contando está modificando a clientes. Debo decir, cartera de clientes contando con seguro o que cuenten con seguro. Que cuenten. Que cuenten con seguro. Incorrecto. Entonces la segunda es falsa, porque el gerundio está mal utilizado. ¿Hay error en el uso del participio irregular previsto? Del verbo prever, el participio es previsto, así como de romper es roto. ¿De acuerdo? Y es correcto. No hay preveído, no existe, solamente existe previsto. Entonces, ¿hay error? Eso es falso. Y la última, el gerundio contando, según su función, ¿es apropiado? ¿Qué dijimos de contando? ¿Qué es? Incorrecto, ¿verdad?
Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál es? Amiguita. Listo, chicos, hemos terminado, como te dijo tu ex. Nos vemos la próxima semana, mis alumnos hermosos. Que les vaya muy bien. Bendiciones para todos, hijos. A seguir estudiando, ¿sí? Cuídense mucho, mis alumnos. Muchas gracias a ustedes también, hijos lindos. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao. Chao, hijita Sarita, Eduardo, Milén, Alicia, Niurka. Ahí están todas las claves, ¿sí? Han previsto revisar, no podría reemplazarse. A ver, hay una pregunta. Miss, ahí dice, han previsto, claro, han previsto revisar. Sí, está bien. ¿No podría reemplazarse por revisaron? Sí, se puede reemplazar. Y te preguntan si previsto está bien. Y es correcto, sí. Está bien. ¿Todo bien, Amy? ¿Todo bien? Yo también los quiero mucho, hijos lindos. ¿Por qué? La 1 es verdadero. Porque tenemos cuántos infinitivos. Mira, el primero es trasladar, el segundo es buscar y el tercero es revisar. Solo te piden infinitivos. Ar, er, ir. Así es. ¿Listo? Miss, Bien, Miss, dime. una consulta. Es que ahí dice, han previsto revisar. Entonces, ¿no lo tendría que tomar como uno solo, o sea, completo, y no solamente revisar por separado por el infinitivo? Ah, yo te entiendo lo que me estás diciendo, pero no te están hablando de si forma o no parte del verbo, no, sino cuántos infinitivos hay. Y si te piden, lo vas a contar como un infinitivo más, solamente revisar, ¿de acuerdo? Ok, Miss. Listo, mi amor. Bueno, chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, mis alumnos. Listo.